Hoy os vamos a explicar de forma sencilla el funcionamiento del cerebro, para que así podamos comprender mejor las reacciones de nuestros hijos y las nuestras propias ante situaciones y estímulos externos. En el funcionamiento del cerebro podemos distinguir tres partes que vamos a explicar con la palma de la mano. El primero sería el cerebro reptil o instintivo, que es la parte que busca la supervivencia y que tiene unas respuestas automáticas y dirigidas por impulso, como es la respiración, el pulso cardíaco, la temperatura corporal, así como la reacción de lucha o huida. Así es, Vane. Este es el cerebro más antiguo, también se le denomina tronco encefálico y, como muy bien nos decía, se encarga de las funciones más primitivas, involuntarias e inconscientes. El objetivo principal de este cerebro instintivo es garantizar la supervivencia de uno mismo y de la especie. Por eso pone en marcha esas respuestas de lucha o huida. Por lo tanto, en lo que se refiere a las emociones, es un cerebro que, como señala Goleman, permite una respuesta emocional muy veloz, pero a la vez que veloz, se trata también de una respuesta muy tosca. A partir de este cerebro primitivo se formaron, después de más de 250 millones de años, los otros dos cerebros de los que nos vas a seguir hablando. Eso es. El segundo cerebro sería el cerebro medio o mamífero, que es la parte que permite la expresión de las emociones, como por ejemplo el miedo, la tristeza o el enfado, y también permite desarrollar el apego y mostrar afecto. Y es la que influye en las relaciones grupales, así como en la cooperación e incluso en el enamoramiento. Esta etapa es muy importante porque es en la que se aprende muy fácilmente y se olvida muy difícilmente. Efectivamente, esta segunda etapa de filtrado de estímulos, esta parte del cerebro es importantísima, ya que es la parte emocional. Las estructuras anatómicas de este segundo cerebro son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. También se le llama límbico, ¿no?, a esta parte del cerebro. Y aquí tenemos lo que se denomina la amígdala, la cual es la responsable de asociar cargas emocionales a los recuerdos de largo plazo. Y lo hace pues para evitar experiencias dolorosas o, por el contrario, para reincidir en algunos comportamientos que en su día nos parecieron pues placenteros o alegres. Por eso es tan importante tener en cuenta las emociones que envuelven los procesos de desarrollo y de aprendizaje tanto en niños como en adultos, ya que se ha demostrado que esos aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro cuando se involucran las emociones, y concretamente emociones como la alegría y no la rabia o el miedo, ya que son las que sí que aumentan la consolidación de ese aprendizaje y hacen que se reciban mejor los estímulos externos. Bueno, con respecto a este cerebro, también decir que se encarga de muy diversos estados químicos internos, pues como la regulación automática de la temperatura corporal, la presión arterial, la digestión y un sinfín de procesos más. Y si bien es cierto que hoy en día se ha demostrado que en realidad las emociones son reguladas por todo el sistema nervioso, no cabe duda de que existe una importante relación entre este cerebro, el sistema límbico, y las emociones. Eso es. Y el tercer cerebro sería el cerebro humano o racional. En esta parte aparece ya el razonamiento, el lenguaje y la lectura, la atención selectiva, la toma de decisiones y el control de las emociones. Eso es, este tercer sistema cerebral, llamado también neocórtex o cerebro racional, en definitiva añadió razón a la emoción. Es un cerebro funcional, lógico, analítico, que bueno, por sí solo sería como una máquina de alto procesamiento nada más. Necesitamos las emociones. En definitiva, este se encarga también de domar un poco a ese reptil y a ese mamífero del que nos vienes hablando. Eso es. Estamos en este estado cuando estamos tranquilos, relajados. ¿Pero qué pasa cuando nos enfadamos? Pues que el cerebro racional se destapa y queda al descubierto el emocional, en el cual no hay razonamiento y nos dejamos llevar por las emociones. Entonces, cuando un niño está en cerebro emocional, lo que buscamos es que vuelva al racional. Y para ello nosotros tenemos que estar en el racional, porque si nosotros también estamos en el emocional, no lo vamos a conseguir debido a las llamadas neuronas espejo, y que son aquellas que hacen reflejar las emociones ajenas. Por lo que si nosotros estamos en el cerebro emocional, no vamos a conseguir llevar al niño al racional si no lo estamos nosotros primero. ¿Y cómo podemos conseguir volver al cerebro racional? Pues una opción sería a través del tiempo fuera positivo. ¡Ojo! No es lo mismo que el rincón de pensar,
que es considerado un castigo en el que se aparta al niño de toda actividad, interacción, compañía. No. El tiempo fuera positivo está diseñado para ayudar al niño a sentirse mejor, no para hacerles sentirse peor o para hacerles pagar por lo que han hecho. Primero, tómate tiempo para enseñarles el valor de los periodos de enfriamiento y la importancia de esperar hasta que todos se sientan mejor antes de tratar de resolver conflictos. Sea el ejemplo que ellos imiten. Luego pueden crear un lugar donde él quiera, ya sea en otra habitación o en la misma en la que estéis vosotros. Decorarla e incluso ponerle un nombre si queréis. Va a ser un lugar donde haga algo que le ayude a relajarse. Cuentos, juguetes, alguna actividad como pintar, construir, algo que le guste. Es importante explicarles que es un área para ayudarle a sentirse mejor antes de resolver cualquier problema y que en ningún caso es un castigo. La manera de invitarles a un tiempo fuera positivo es preguntando, nunca ordenando. Les podemos invitar empezando por la pregunta: ¿te ayudaría a ir? Y el nombre que le hayáis puesto. O si no le habéis puesto un nombre a la zona, pues podéis invitarle diciendo: ¿te ayudaría a ir a tu lugar feliz? Y cuando todos os sintáis mejor, podéis hablar sobre lo que ha pasado y buscar una solución, dejándoles que se expresen y escuchando sus sentimientos. Así se sentirán valorados y que pertenecen. Para los menores de 3 años, son generalmente demasiado pequeños para realizar esto solos. Sin embargo, pueden tomar ese tiempo fuera positivo con vosotros. Y tras el periodo de enfriamiento, podéis sugerirle que ya están listos para un abrazo. No se trata de premiar la mala conducta, sino de enseñarles de forma respetuosa a enfrentarse a sus sentimientos y enseñarles que está bien sentir lo que sienten, pero sin hacer lo que quieran. Qué bonito ejercicio, Vane. Y nosotros como adultos también hemos de saber que conocernos intelectual o racionalmente es muy diferente a conocernos emocionalmente, porque esto también nos va a ayudar a nosotros a identificar cuándo estamos en el cerebro racional y cuándo quizás nos ha secuestrado una memoria del pasado. Por ejemplo, podemos llegar a la comprensión intelectual de que somos tímidos con las figuras de autoridad porque nuestro padre era distante, cerrado y tal vez entonces no pudo darnos el suficiente apoyo y amor para que nosotros nos pudiésemos aceptar. Este entendimiento intelectual del pasado no está mal, pero no nos libera del todo. Para esto es imprescindible comprender emocionalmente nuestro pasado. Una de las formas es revivir aquellas situaciones como si estuvieran sucediendo hoy mismo. La psicoterapia ya hace tiempo que enfatiza la diferencia entre la comprensión de que, por ejemplo, éramos tímidos y el hecho de experimentarlo de nuevo con toda su fuerza. Tomando el ejemplo de la timidez, un ejercicio, por ejemplo, que podríais realizar sería el que os voy a contar ahora. Primero estaría bien que encontrases un sitio tranquilo y te asegurases de que nadie te va a interrumpir durante al menos 5 o 10 minutos. Luego te vas a sentar cómodamente y con los ojos cerrados vas a empezar a evocar en 3 dimensiones aquella escena que viviste de niño. Por ejemplo, aquel día que fuiste a jugar con tu papá y te dijo que te marcharas, que estaba leyendo. ¿Qué luz había en aquel momento en la habitación? ¿Olía a algo en particular? ¿Qué sentiste al ser ignorado o rechazado? Revive aquel momento con todo detalle y siente todo lo que tengas que sentir, sin reprimir nada. También puede ayudar darte pequeños golpecitos en el hueso de la clavícula mientras lo haces. Este ejercicio realizado cada semana pues te ayudará a liberar traumas del pasado, entendiendo mejor tu mundo emocional y así poder resolver los problemas reales de tu vida adulta de hoy con más competencia y madurez. Y hay muchos más ejercicios y actividades que te ayudarán a ti y a tus hijos. Te las seguiremos compartiendo aquí en Ohana. Así es, seguiremos facilitando más herramientas para ello. Mientras, esperamos que las vistas hoy os ayuden. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube para estar al día de todas las novedades en tiempo real. Solo tenéis que darle al botoncito rojo que aparece aquí debajo que pone suscribirse. Y también podéis seguirnos en nuestra página de Facebook y de Instagram. ¡Nos vemos!